Muy buenos días, damas y caballeros. Muy buenos días tengan todos ustedes. Que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de vosotros. Bienvenidos a los estudios del ministerio del evangelista. Desde los estudios del ministerio del evangelista difundimos las buenas nuevas acerca de Jesús y su gracia salvadora. Nuestra misión es guiar a las personas a una relación más íntima, más intensa con nuestro Señor Jesucristo. Amados hermanos, el tema de esta mañana es el cristiano que vive para Dios. Si en esta mañana tenemos la oportunidad de abrir nuestra Biblia y leemos en el libro de Juan, capítulo 17, versículo del 21 al 26. Me recuerdo muy bien, amados hermanos, me recuerdo muy bien cuando leí por primera vez Juan 17. Me tocó a la verdad mi corazón. A la verdad ese día lloré simplemente al leer Juan 17. Me trajo muchas cosas a mi corazón. Leamos Juan 17. Versículos del 21 al 26. Dice la palabra: para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. También ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y yo en ellos, y tú en mí, para que sean perfectos en unidad. Para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado,
quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos han conocido que tú me enviaste. Y yo les he dado a conocer tu nombre. Y lo haré conocer para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Amén. Amados hermanos, a la verdad es una bendición muy grande estar entre todos vosotros. ¿Alguna vez te has imaginado cuáles son los tipos de cristianos que más impactan en el reino espiritual? ¿Alguna vez te has imaginado cuáles son los tipos de cristianos que impactan más en este mundo actual? Obviamente, amados hermanos, aquellos que hacen temblar al infierno y al mismísimo Satanás. Con su fe, su oración y ese gran compromiso con Dios. Hoy vamos a explorar algo que quizá nunca has considerado conocer. Así es, hermanos. Así es. Hoy vamos a explorar algo que quizá nunca has considerado conocer. Así es, hermanos. Cristianos que Satanás quizá más teme, y el último tipo será el más poderoso de todos, capaz de cambiar completamente la manera en que tú vives en este día, en que tú vives y tú caminas con Dios. Y un cambio profundo en tu vida espiritual. Hermano y hermana en Cristo, embarquémonos hoy en este viaje al aprendizaje de llegar a ser un buen soldado de Cristo, que amenaza la expansión del enemigo, Satanás. En este mensaje te prometo que al final serás desafiado a un nuevo nivel de fe y entendimiento de la palabra de Dios. Ahora, toma tu Biblia. Amén. Toma tu Biblia. ¿Sí? Toma tu Biblia. Prepara tu corazón. Porque lo que vas a escuchar puede cambiar tu vida para siempre. Amén. Amén. El cristiano que vive en oración, el primer tipo de cristiano que Satanás teme, es aquel que tiene una vida de oración constante. No se trata solo de orar cuando hay una necesidad. ¿Me doy a entender? Es una oración constante, ¿no? No se trata de solo orar unos minutos. No, hermano. Orar cuando hay necesidad, tampoco, hermano, sino de vivir en una profunda comunión con Dios. Así es. Está escrito, óyeme bien, está escrito y dice de esta manera: orad sin cesar. Primera de Tesalonicenses 5:17. Orar sin cesar. Este tipo de cristiano entiende que la oración no es solo un pedido, no solo cuando hay una necesidad, no solo cuando hay un pedido de auxilio, sino un canal directo de conexión con nuestro Padre Celestial. Me doy a entender, hermanos. ¿Sabías tú que la oración tiene el poder de cambiar circunstancias? ¿Sabías tú que la oración tiene el poder de tocar corazones endurecidos e incluso tener o detener, a la verdad, planes malignos? Hermano,
Y hermana en Cristo, la oración ferviente de un justo es tan poderosa que la Biblia compara con la oración de Elías. Amén. La palabra dice de esta manera: Elías era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese. Y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia, y la tierra produjo su fruto. Dice Santiago, capítulo 5, versículos 17 y 18. Ahora, óyeme bien, en pocas palabras, la Biblia nos dice que Elías fue quien oró y provocó que no lloviera durante 3 años y 6 meses, como relata Santiago. Satanás teme a los cristianos que oran porque sabe que están alineados con la voluntad de Dios. Se convierte en inquebrantables. Yes, así es, hermano. Incluso en medio de las tormentas y dificultades. Y aún en medio de las enfermedades. La pregunta es para ti esta mañana, hermano o hermana en Cristo. ¿Cómo está tu vida de oración? Si deseas ser un cristiano que el enemigo teme, comienza a arrodillarte diariamente buscando la presencia de Dios con mucha intensidad. Así es, hermanos. El cristiano que continuamente medita y lee la palabra de Dios está preparado para cualquier ataque del enemigo, hermano. Puedes imaginarte, óyeme, puedes imaginarte enfrentarte a un enemigo en una batalla sin armas. Así como muchos cristianos se comportan cuando descuidan el estudio de la Biblia. ¿Me comprende? El estudio de la Biblia. Pero, amados hermanos, pero aquellos que conocen la palabra de Dios son como soldados de Cristo, bien armados, listos y preparados para combatir las armitañas de Satanás. Sí, para combatir, ¿me oíste? Las artimañas de Satanás. ¿Me doy a entender? Amados hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios no solo fortalece la fe, sino que también expone las estrategias del enemigo. Los cristianos que meditan en la palabra día y noche, como enseña Josué. Óyeme, oye bien lo que dice Josué. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué 1:8. Amados hermanos, esta clase de cristiano tiene una confianza inquebrantable. ¿Sabe quiénes son en Cristo? Entienden las promesas de Dios y no se dejan engañar por herejías o dudas. Herejías o dudas. ¿Eres tú una de esas personas? ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste tiempo al estudio profundo de tu Biblia? No basta con escuchar sermones o leer versículos sueltos. Es necesario sumergirse en la palabra de Dios, permitiendo que renueva tu mente y fortalezca tu fe. ¿Me doy a entender, hermano? Fortalezca tu fe. Así es. ¿Cuándo fue la última vez que dedicaste tiempo al estudio profundo de tu Biblia?
No basta con escuchar sermones o leer versículos sueltos. Es necesario, óyeme bien, sumergirse en la palabra de Dios, permitiendo que la palabra de Dios renueve tu mente y fortalezca tu fe. Estos cristianos representan gran amenaza para el reino de las tinieblas. Me doy a entender, hermanos. Amados hermanos, estos cristianos llevan la verdad y como dijo Jesús, óyeme, Juan 8, 31, 32. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Dice Juan 8, versículos 31 y 32. Ok, oíme muy bien lo que dice. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. El cristiano que vive en santidad, óyeme bien, la santidad es una palabra que asusta a muchos cristianos de hoy en día. Pero para Dios es esencial porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo, dice el Señor en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 16. Dice, escrito está, sed santos porque yo soy santo. Satanás teme a los cristianos que se esfuerzan para vivir en santidad, porque se convierten en instrumentos poderosos en las manos de Dios. Estos cristianos no se conforman con el mundo. Romano mismo te lo dice. Romanos lo repite. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios, agradable y perfecta, dice Romanos 12:2. En otras palabras, hermanos, la Biblia es tan simple y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser, manera de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere. Es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto para Dios. Entiendan muy bien, hermanos, que han sido separados por Dios para un propósito mayor. Y ¿sabes qué es lo más interesante? Satanás sabe que no puede tocar a aquellos que viven bajo el manto de la santidad. Me doy a entender, hermanos. Ahora bien, escrito está. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios lo guarda y el maligno no lo toca, dice 1 Juan 5:18. Ahora bien, hermanos, ahora bien, escrito está en la Biblia. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no lo toca. Ahora bien, oigamos muy bien esto. Vivir en santidad no significa ser perfecto, sino buscar agradar a Dios en todo. Es una jornada de renunciar al pecado y de alineación con la voluntad divina. Cuando eliges andar en santidad, estás diciendo no a las tinieblas y dar bienvenida a la luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Pero aún tenemos mucho por delante. Otro tipo de cristiano que te impacta a ti, es muy importante. Prepárate, porque este tipo de cristiano te va a desafiar a vivir de una manera completamente diferente a lo que tú vives hoy. Estamos hablando del cristiano que ama y sabe perdonar. ¡Wow! Ahí ya nos pusimos un poco duros, ¿no? El cristiano que ama y sabe perdonar.
El cristiano que ama y perdona genuinamente, estamos hablando, hermanos. Si hay algo que desarma completamente a Satanás, es el amor genuino y el perdón. Esto puede parecer contradictorio, ya que el mundo nos enseña lo contrario. Devolver lo que te hicieron, guardar rencor, buscar venganza. Sin embargo, Jesús nos mostró un camino radicalmente muy diferente. Nos enseñó a amar, incluso amar a nuestros enemigos, como se menciona en Mateo. Óyeme, dijo Mateo capítulo 5, versículo 44. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Dice Mateo capítulo 5, versículo 44. Amados hermanos, Satanás teme a los cristianos que aman y a los que saben perdonar. ¿Sabes por qué Satanás teme a los cristianos que aman y saben perdonar? Bueno, te lo diré. Reflejan el carácter de Dios. Así es, hermanos. Reflejan el carácter de Dios. Estos cristianos que estamos hablando rompen las cadenas de odio y resentimiento, que son herramientas poderosas del enemigo que de hoy en día existen y pueden dividir iglesias. Así es. Herramientas poderosas del enemigo para dividir iglesias. Iglesias, familias y relaciones. Al elegir perdonar, se convierten en instrumento de reconciliación. ¿Me doy a entender? Si llegamos a elegir nosotros el aprender a perdonar genuinamente, nos convertimos en instrumento de reconciliación y paz, frustrando los planes de destrucción de Satanás. Óyeme, mira lo que dice Mateo 6, versículo 14 y 15. Porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Dice Mateo 6, capítulo 6, versículo 14 y 15. Óyeme bien. En pocas palabras dice, porque si perdonas al hombre sus ofensas, también vuestro Padre Celestial os perdonará cuando eliges perdonar y amar. No solo vences al enemigo, sino que también te acercas más y mucho más a Dios. Dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Óyeme bien lo que dije. Voy a repetirlo otra vez. Dice Romanos 8:9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Dice Romanos 8:9. Ahora bien, hermano, recuerda que el Espíritu Santo no habita en corazones llenos de orgullo o pecado no confesado. ¿Me doy a entender, hermanos? ¿Me doy a entender? Ahora bien, hermanos, cuando estás lleno del Espíritu Santo, óyeme bien, hermano, cuando estás lleno del Espíritu Santo, te conviertes en una luz para este mundo pecador. Y te conviertes en un peligro constante para el reino de las tinieblas. Me doy a entender, hermanos. Satanás sabe que no estás solo, sino que es Dios actuando a través de ti. Y ahora llegamos al punto crucial de este mensaje. Si deseas ser el tipo de cristiano que el enemigo teme,
wow, es necesario buscar estos 5 aspectos en tu vida diaria. Debes de ser un cristiano, primero, que debes de orar. Debes de aprender a orar, no solo cuando hay necesidad, sino orar a diario. Orar sin cesar. Es ser un cristiano que debe de orar, que conoce las escrituras, que vive en santidad y que ama y sabe perdonar. Y sobre todo, que está lleno del Espíritu Santo. Me doy a entender, hermanos. Hermanos, amado hermano y hermana en Cristo, ahora apenas comenzamos a entender el impacto que estos cristianos tienen en el mundo espiritual, el impacto que estos cristianos pueden tener en este mundo de maldad. En la próxima parte de este mensaje exploraremos cómo explicar esto en el día a día y cómo vencer las batallas espirituales más desafiantes. Hermano, si estás siendo impactado por este mensaje, deja un comentario. Deja un comentario. Quiero estar lleno del Espíritu Santo para impactar al mundo a mi alrededor. Deja un mensaje así. O déjeme un like también. Quiero saber si este mensaje pudo haber impactado tu vida en este día. ¿Cómo puedo convertirme en este tipo de cristiano? Déjalo ahí en el comentario. Exactamente eso es lo que vamos a explorar. Ahora viendo cómo un cristiano debe de orar sin cesar. A pesar de tener una agenda llena, algo debes de aprender, hermano. Jesús es tu prioridad. La oración debe ser tu prioridad. La lectura de la palabra debe de ser tu prioridad. Estar en comunión con el Padre, puedes comenzar ajustando pequeños hábitos, pequeños malos hábitos que tenemos. Al despertar, en cada despertar, dedica los primeros minutos del día para conversar con Dios. Profundizarte en la lectura de la Biblia. Esta práctica no solo fortalece tu fe, sino que también prepara para resistir las tentaciones de este mundo, las tentaciones del enemigo. Amados hermanos, ahora sí llegamos a la conclusión. Déjame decirte, antes de irme, aquellos que desean vivir para Dios, lo deben buscar en su palabra. Lo deben de buscar en su Biblia. Debemos buscar la guía del Espíritu Santo para aplicar la palabra a nuestras vidas. Vivir para Dios significa renunciar a nosotros mismos y desear la voluntad de Dios. Por encima de todo, hermano. Por encima de todo. Mientras nos acerquemos a Dios y lleguemos a conocerle más y más y más, tus deseos serán más naturalmente. Sus deseos, los deseos de Dios serán más naturalmente nuestros. A medida que maduramos espiritualmente, nuestros deseos de obedecer los mandamientos de Dios aumentan y aumentan más y más y más, como nuestro amor por Él aumenta. Óyeme, Juan 14:15 dijo, como dijo Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos. Hermanos, hemos llegado al final. Una pregunta, ¿alguna vez te has imaginado cuáles son los tipos de cristianos que más impactan en el reino espiritual? Imagínate, ya lo hablamos todo y creo que tú lo sabes mejor que cualquier otro. Que Dios te bendiga y que la paz y el gozo de Dios esté y continúe en el corazón de cada uno de ustedes. God bless you and God bless America.